revisar ya lo que ocurrió el día de ayer en este debate presidencial, el último debate que se tiene previo a las próximas elecciones del 2 de junio que nos convoca pues a elegir en algunos casos también a nuestros gobernantes. En el caso de la Ciudad de México así se hará, y también a otras autoridades, entre ellas al Poder Legislativo. Y en ese contexto, recordar pues que es muy importante que las personas se acerquen a las urnas. Vamos a ver justamente esta disputa de los proyectos de nación que quedaron en evidencia el día de ayer. Primero vamos a pues retomar este momento en el cual se refirieron al Poder Judicial de la Federación. Primero, Xóchitl Gálvez pues dijo que sí impulsaría una reforma al Poder Judicial, toda vez que había en días recientes el caso Saldívar que estaría dejando al descubierto una operación de el presidente López Obrador con Arturo Saldívar, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta de Claudia Sheinbaum en este mismo fragmento pues retoma este caso que nos ocupa el día de hoy de un escándalo más en la presidencia de Norma Piña, la reunión que sostuvo con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también con el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, alias Alito, el 12 de diciembre de 2023, ya en pleno proceso electoral, y que deja en entredicho la imparcialidad no solo del Tribunal Electoral, sino sobre todo del Poder Judicial en su conjunto. Vamos a ver ese fragmento. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados, y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Un poco más adelante, ya nuestro tema principal, veremos cómo en realidad quienes buscan tener el control para su propio beneficio de estos órganos, incluyendo por supuesto al Poder Judicial de la Federación, pero también de los organismos autónomos, pues son justamente los oligarcas a los que representa Xóchitl Gálvez, y que lo que se buscaba en el caso del expresidente de la Corte, el ministro en retiro Arturo Saldívar, ahora miembro del equipo
objetivo de Claudia Sheinbaum pues es precisamente acompañar la transformación del país en un momento en el cual pues de otra manera México iba directo al despeñadero. Ya lo sabíamos, había toda una efervescencia social que incluso podría derivar en una revuelta armada, pero de eso ya nadie se acuerda, ¿no? Y menos la oposición, pero con mayor claridad y mayor abundancia lo revisaremos en nuestro tema principal de esta mañana. Pues Xóchitl Gálvez ya prácticamente hundida en una campaña que no pudo despegar jamás. Un día se llama candidata ciudadana, al otro día o en el otro debate, en un primer debate candidata ciudadana, en otro debate representante del PRIAN, en otro debate, el de ayer, pues otra vez vuelve a lo de ciudadana para ver si alcanza a engañar a alguien, si todavía el pueblo de México no está tan politizado para poder engañar a alguien, y se refiere a supuestamente sus pruebas de, como llama narcocandidata a Claudia Sheinbaum, la doctora científica que está compitiendo y que además lleva la ventaja en las encuestas, y cita como fuente a Anabel Hernández. Dice que es una periodista muy prestigiada, pues a últimas fechas habría que recordar toda la crítica que el propio medio ha lanzado, por supuesto el medio independiente, porque las corporaciones mediáticas están en esta misma tónica, ha lanzado contra Anabel Hernández por haber traicionado los principios básicos del periodismo, la búsqueda de la verdad, la independencia, la honestidad y la responsabilidad social. Todo eso parece que ya se nulificó, y pues justamente veremos cómo responde la doctora Sheinbaum a este pues intento de tratar de jalar a la puntera en las preferencias electorales a Lodazal, que estuvo impulsando durante todo el debate Xóchitl Gálvez. Vamos a ver ese momento. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que, de acuerdo con el formato aprobado, los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maínez, pero hay una alusión. ¿Me permite ir primero con la candidata? Está bien, Claro, vamos, claro. Maínez, adelante. Adelante. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, pregúntanos cómo lo hicimos con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor policía. Aumenté el salario de la policía en 64%. Inteligencia e investigación. Aumentamos las cámaras de 14,000 a 75,000 e hicimos un área especial de investigación e inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN.
Nuevamente, algunos opinólogos y comentaristas en el postdebate, incluso aquellos pues que fomentan esta candidatura de Xóchitl Gálvez, han especulado en torno a que ella tenía un teleprompter o quizá un chícharo, porque nunca se, digamos que fijó la mirada en el público, sino más bien veía hacia un costado y también pues como tratando de escuchar. En todo caso, si se tratara de un chícharo, pues estaría bien que la candidata del PRIAN aclarara esas especulaciones de algunos de los comentaristas, como decimos, incluso los de Televisa se refirieron a ese hecho. Otro momento importante de este debate fue cuando Xóchitl Gálvez también trató de engañar a la gente diciendo que el PRIAN no va a quitar los programas sociales, que ellos están de acuerdo con eso. Vamos a escuchar también la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum y la participación de Jorge Álvarez Maínez, quien incluso recordó al gobierno de Vicente Fox. Nada más advertir previo a este corte, pues que muchos temas estaban en la Constitución y los fueron quitando poco a poco. Ese PRIAN que ahora ya está desenmascarado como socio, y antes decían que eran distintos, hasta el petróleo, lo que era impensable en otro momento, se eliminó de la Constitución como un bien nacional para permitir su privatización. Eso ocurrió apenas en el sexenio de Peña Nieto. Entonces no hay ninguna garantía de que por estar en la Constitución estos programas sociales, el PRIAN no va a intentar quitarlos. Ese es el fondo del debate y es justamente lo que también sugiere la doctora Sheinbaum al decir que todavía falta integrar otros programas sociales justamente a la Carta Magna. Vamos a escuchar. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Por alusión, adelante, Claudia. Inmediatamente vamos a ir. Solamente decir que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y hay muchos programas sociales que no están en la Constitución y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la Constitución. 2 programas nuevos: apoyo a las mujeres de 60 a 64 años para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y de cuidado de sus hijos. Y sí, nos preocupamos por la infancia. Cuando fui jefa de gobierno hice una beca universal para niños y niñas y ahora la vamos a llevar a todo el país, aquellos que estudien en escuela pública, porque el gobierno es responsable de la escuela pública. Jorge, adelante. Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos: no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Ahí está el rostro de Xóchitl Gálvez, que lo dice absolutamente todo. Por supuesto que para el registro de la historia, el Partido Acción Nacional sistemáticamente ha votado en contra de los pobres, y esta falsedad, ¿no? Para ver a quién engaña, cuando le dice a la doctora Sheinbaum: mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Bueno,
pues ya sabemos que su riqueza no la hizo de vender gelatinas. En todo caso, va a volver a Palacio Nacional, ahí a tocar la puerta, a vender gelatinas, porque seguramente el pueblo de México, muy politizado, no caerá en esta trampa de la publicidad, de la propaganda negra en torno a la candidatura de Xóchitl Gálvez, una candidata del engaño. Por eso la escogieron, porque iban a engañar que venía del pueblo, que venía de abajo y que es la única que puede representar a los más pobres para saquear a los más pobres. Eso es lo que no dicen, y recordar que muchas de las cosas que estaban en la Constitución las fueron eliminando cuando tenían la mayoría calificada y pasaban por encima de la voluntad del pueblo de México, porque esa mayoría calificada la tenían mediante fraudes electorales. No hay que olvidarlo tampoco. Y en el tema de vivienda, que también se trató ayer, Xóchitl Gálvez volvió a mentir en torno a que el gobierno del presidente López Obrador trata de apropiarse de las Afores y ahora va con las cuentas del Infonavit. Maínez habla del cártel inmobiliario y la doctora Claudia Sheinbaum pues habla también de lo que se vivió con Fox y todas las viviendas abandonadas. Vamos a ver ese fragmento del debate. Adelante. Sí, este es uno de los gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero. Pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que está causando un quebranto durante esta administración. Adelante, Jorge. No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las instituciones de salud. El ISSSTE, el IMSS los privatizaron, ahora los estamos recuperando y vamos a hacer un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En 2019 se recibieron 6,528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11,906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20,000 becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. ¿Alguien quiere? Adelante, Xóchitl. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Más claramente ni el agua de la diferencia entre una candidata y la otra en torno a quién sí figura ya como una estadista y quién sigue pues en el lodazal.
Claramente ustedes también pueden hacer sus propias inferencias y bueno, hablar de esta desesperación del PRIAN que lo lleva a generar estas estrategias que están hundiendo el poco capital que tenía Xóchitl Gálvez. Recordar que hay un voto duro del panismo, de la derecha. Eso no va a modificarse, pero mucho del voto que estaba, digamos, oscilando entre una opción y la otra, está optando por Jorge Álvarez Maínez, que con una canción y un baile pues se ha logrado posicionar, porque también como que Proyecto de Nación pues tampoco tiene, en realidad quieren regresar al mismo modelo económico del pasado, que es lo que Movimiento Ciudadano ha apoyado sistemáticamente en el Congreso. Y ya en el tema de la reforma al Poder Legislativo, la doctora Claudia Sheinbaum propuso la eliminación de los plurinominales. Aprovechó ese momento y es lo que nos interesa rescatar para hablar del autoritarismo del pasado, de las grandes masacres que cometió el PRIAN en su momento al referirse a la guerra sucia, este periodo terrible de 1968, 1971, en realidad de las décadas de 1960 a 1990, donde pues se desaparecía a todo enemigo político, más bien adversario, que se veía como enemigo. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora hablan con total facilidad de que estamos viviendo en el autoritarismo. No, el autoritarismo lo vivimos en aquellos años y también en la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que en realidad era una sociedad entre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna. Eso sí está probado. Y la propia Xóchitl Gálvez, pues en un dislate quizá, o pues como parte de su desesperación, de su angustia, de no saber atender a la realidad, pues reconoce que el PRIAN es autoritario. Ella misma lo expone ahí, vamos a ver cómo lo dice, y en su momento Jorge Álvarez Maínez habla de los impresentables en los otros partidos políticos, incluyendo a Morena, sin ver a los propios impresentables de Movimiento Ciudadano, porque también hay que evaluar qué pasa con la plataforma de Movimiento Ciudadano, o qué ya se les olvidó quiénes están en esas filas o quiénes compiten para llegar al Senado y a la Cámara de Diputados. Vamos a ver ese momento. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro, que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal, y quiere sacrificar la democracia, las instituciones, a cambio de reducción de recursos, cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maínez, es momento de su réplica, tiene hasta un minuto.
Ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan. Eso es algo que todas las señoras, todos los señores, los jóvenes que me encuentro en la calle, en las plazas, en los aeropuertos me dicen sobre estos debates, y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos, que no le faltara el respeto a las personas. Por eso estamos dando este debate y por eso, hablando de las listas de representación proporcional, que dicen que están en contra, pero llevan puro impresentable, ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan. Las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores. Si votas por Movimiento Ciudadano, vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados, como a Amalia García al Senado de la República, a personas que han luchado toda su vida por la democracia, por la división de poderes, por el pluralismo. Tenemos las mejores listas, las listas para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión. Por cierto, no han renunciado a un peso de prerrogativas. En los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se los robaron. Pues no habla de los impresentables de su propio partido, del Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez, y se refiere pues a estos carteles de Xóchitl Gálvez como ridículos, que la gente le pidió no sacar estos carteles y entonces por eso él no llevaba ninguno. Ya vimos que Xóchitl Gálvez pues reincidió, a pesar de que en el debate pasado se le dijo no puede estar sacando esos cartones, ahora nuevamente lo hace. ¿Por qué? Porque la estrategia ha cambiado en los oligarcas. Ya se escuchaba en un programa de Atypical a Claudio X González Guajardo indicar que ya no importa que Xóchitl Gálvez no gane, que van por lo demás, o sea que no se permita el plan C de la Cuarta Transformación, que eso es lo relevante. ¿Y por qué han cambiado? Pues porque ya vieron que se está desfondando la candidatura de Gálvez y insisten en que lo importante por lo menos es rescatar el Congreso. En ese sentido, pues indicar justamente que este cambio, este viraje también implica una propaganda que se intenta instalar desde ahora, una idea colectiva en el pueblo de México de que la doctora Claudia Sheinbaum miente. Y esto no es para golpear, digamos, la intención de voto por Morena o por el PT o por el Partido Verde de cara a las próximas elecciones, sino más bien ya como estrategia para golpear al gobierno siguiente, porque ellos van a seguir con la misma tónica de la propaganda negra. A eso se refiere cuando todo el tiempo está indicando que pues justamente están en eso de Claudia miente. Pues vamos a recuperar otro momento de este debate, justamente en el cual Xóchitl Gálvez vuelve a lodazal y lanza una provocación con el tema del catolicismo, indicando que Claudia Sheinbaum se vistió con una ropa donde estaba impresa la Virgen de Guadalupe, cuando Claudia Sheinbaum de eso la acusó. Xóchitl Gálvez no cree en Dios, no cree en el cristianismo y no cree en la Virgen de Guadalupe, y también le señala pues esta visita que tuvieron ambas al Vaticano. La doctora Sheinbaum indicó que nuevamente no iba a caer en la provocación. Vamos a verlo. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana.
Otro tema que se abordó en este debate presidencial es lo correspondiente a política exterior y nuevamente Xóchitl Gálvez, pues tergiversando la situación, señala que ella de llegar a la presidencia, cosa que se ve muy lejana, salvo que dieran este golpe de estado técnico desde el Poder Judicial, y ni siquiera llegaría ella, sino llegaría alguien más del PAN seguramente, pues no invitaría a Cuba y a Rusia a marchar militarmente en México. O sea, ahí, bueno, ya, pues ni qué decir. La doctora Claudia Sheinbaum en el tema de política exterior recuerda pues episodios muy terribles del pasado, particularmente del PAN, como el operativo Rápido y Furioso, que derivó en la muerte de centenas de personas por este tráfico consentido de armas del gobierno de Estados Unidos a los cárteles del narcotráfico en México. También el Comes y te vas de Vicente Fox. Y Maynes criticó a los exgobernadores que han ido a embajadas, pues justamente en el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver. Hoy la política exterior es un desastre. Con el gobierno autoritario de Morena, pues obviamente se ha alejado del mundo para que no lo critiquen. La política exterior de mi gobierno tendrá dos brújulas. La primera serán mis valores: respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. Y la otra será ver un mapa. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur. Tenemos una posición geográfica importante entre Europa y Asia. Por lo tanto, México tiene todo para aprovechar el comercio internacional. Eso es lo que voy a hacer en mi gobierno, crecer. Se acabó la sumisión en la política exterior. Vamos a recordar el Comes y te vas de Fox, o el Rápido y Furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón, o la humillación de Peña Nieto frente a Trump. La política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo, es un timbre de orgullo. Recibimos vacunas durante la pandemia. Ahora hay un trato como iguales. Pasamos del Plan Mérida al entendimiento bicentenario con pláticas de alto nivel. Ahora se condenan los golpes de Estado, también se defiende nuestra soberanía y finalmente se procura la paz en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión rusa a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Y no entendimos bien esa estrategia de Xóchitl Gálvez cuando dijo que sería ver un mapa. O sea, pues eso, ¿qué significa? Ojalá su equipo de campaña lo aclare, cómo eso puede ser una estrategia de política exterior, ver un mapa. Así lo dijo textualmente, ustedes lo acaban de ver en el corte que pues proyectamos hace un momento. Y vamos a recuperar una intervención de la doctora Claudia Sheinbaum, que esto sí es una clara estrategia de aprovechar este debate, porque previo al mensaje final lanza estas palabras la doctora Sheinbaum para diferenciar los dos proyectos de nación en su última intervención o su penúltima intervención en este debate, que era justamente la última réplica a la que tenía derecho, y contrario a los otros que se quedaron en otros temas ahí volando, la doctora aterriza en las diferencias de los proyectos de nación. Vamos a ver. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria
de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado, nosotros somos el presente y el porvenir. Con ello, la doctora Sheinbaum logró tener 2 momentos para cerrar este contacto con los ciudadanos a través de los debates presidenciales, porque luego vino ya el momento de los mensajes finales. Vamos a ver cómo Xochitl Gálvez pues menciona que ofrece honestidad, según ella, pues que nos explicara cómo amasó su riqueza, ya que es la candidata de la honestidad. Vamos a verlo. México tiene 2 caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle. Sabes que el dinero no te alcanza. Sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xochitl el 2 de junio. Maynes pues va por los votos de los indecisos de la derecha, de aquellos que militan en el conservadurismo, pero que no se deciden por votar a favor del PAN, del PRI y del PRD. Por esos votos va Maynes y este es el mensaje que les manda. Vamos a verlo. En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo, les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas 2 opciones a que no voten. Por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado? En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante, que es cambiar el futuro del país. Pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades. Construir un México nuevo. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo. Y en ese minuto de cierre, la doctora Sheinbaum aprovecha para lanzar pues esta convocatoria a su cierre de campaña en el Zócalo capitalino. Vamos a escucharlo. Los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales. Lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas, y a llevar a México por el camino de la seguridad, de la paz y de la prosperidad compartida. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018, que hicimos historia, vamos a hacer historia.
dos asuntos importantes de este último mensaje de la doctora Sheinbaum. El próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde, su cierre de campaña en el Zócalo capitalino. Con ello vuelve a ganar la doctora Sheinbaum en el posicionamiento porque pues es más cercano al 2 de junio esta fecha de cierre de campaña en el Zócalo, contrario a Xóchitl Gálvez, que eligió este 19 de mayo para manifestarse en el Zócalo, y lo hizo en un momento en el que el Zócalo está tomado por la gente con esta confrontación, que queda más claro los dos proyectos de nación que representan. Incluso en ese momento no llenó porque habían engañado con esto de que la Marea Rosa era ciudadana y después que no, que era del PRIAN, e incluso para peor, que ella tiene registrado este nombre como su propiedad ante el INPI. Pues ahí está ese tema. Y segundo, la doctora invita a votar masivamente este 2 de junio porque recuerda, son especialistas del fraude, y a eso, digamos, a ese señalamiento de la doctora hay que añadirle, pues además tienen capturado al Poder Judicial. La propia Norma Piña se reunió con Alito Moreno y con magistrados del Tribunal Electoral ya en mero proceso electoral. No han aclarado con qué fines, y ahora busca Norma Piña engañar que ella no invitó a Alito Moreno. Claramente, si ese fuera el escenario, cosa que no se cree, pues habría pedido una investigación, se habría terminado en ese momento la reunión, se habría ido la ministra presidenta y habría sanciones para quienes sin su consentimiento invitaron al líder del PRI. No es el caso, porque por supuesto hay evidencias que ha revelado el diario Milenio en el sentido de que ella fue la convocante a esa cena del 12 de diciembre. Así que la doctora Sheinbaum pues llama a votar masivamente este 2 de junio para impedir el fraude que ya se está cocinando.